Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa de la serie Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que toda la comunidad pueda entender los problemas que nos aquejan como sociedad y, por supuesto, tratar de aportar soluciones a dichos problemas. Hoy trataremos sobre un tema que es demasiado común, tan común que de pronto usted, que nos está viendo en su casa cómodamente hoy, se ha tropezado con algún rasgo de este fenómeno social que por supuesto nos lleva a preocuparnos sobre muchas cosas que están ocurriendo en Venezuela. Hoy hablaremos sobre la anomia, que es una especie de desorden sociológico colectivo donde las personas pierden el respeto por la ley y por las normas y actúan de cierta manera de forma muy independiente y muy autónoma. Para desarrollar este tema tenemos un excelente panel de especialistas en el área. En primer lugar tenemos al profesor Luis González, quien es sociólogo, es un magíster en desarrollo social, también tiene un posgrado en ciencia política, es doctor en ciencias humanas y actualmente es el director del Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos de la Universidad del Zulia. Él es profesor de pregrado y posgrado en la Universidad del Zulia. También nos acompaña Héctor Gobea, sociólogo, maestría en gerencia pública en la división de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de Luz, es docente en URBE y en la Universidad del Zulia, pero además es asesor social y comunitario de la empresa Hidrolago, lo que por supuesto le da una visión muy cercana con las comunidades sobre este tema sobre el cual vamos a tratar hoy. También nos acompaña la profesora Yadira Méndez. Ella es licenciada en Educación, mención Orientación, tiene posgrado en Gerencia Educativa, es doctora en Ciencias de la Educación, es jubilada del Ministerio de Educación y además tiene 17 años como docente de esta universidad. Y finalmente nos acompaña Alberis López, es sociólogo, es profesor agregado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, con posgrados en el área de Desarrollo Social y Docencia para la Educación Superior. El Desarrollo Social fue en Luz y el de Educación Superior también en la UNER. Además, ha trabajado en el área social, fue asesor en el área social de la Alcaldía de Maracaibo durante la gestión de Giancarlo Di Martino en los años 2002 y 2004. Con ellos vamos a tratar de que ustedes entiendan de qué se trata la anomia, cómo se evidencia y cómo de pronto usted al final del programa podrá hacer una reflexión y encontrar que en algún momento del día de su vida se ha encontrado con un rasgo muy particular que pudiera ser incluido dentro de este tema. Profesor Luis González, ¿existe una erosión y un rompimiento de los vínculos entre individuo y sociedad en Venezuela actualmente? Los estudios han demostrado que en Venezuela hay problemas para definir fines colectivos compartidos por todos y además de eso para reconocer medios para alcanzar esos fines compartidos por todos. ¿Okay? Eso significa que indudablemente, porque cuando la gente tiende a decir que estamos en un estado anómico, la anomia no es una ausencia de normas. Es decir, es una ausencia, es un vacío de normas y fines socialmente compartidos. Eso lleva a que, porque siempre existen alguna forma de usos, costumbres presentes, pero puede llevar a que los individuos lleguen a actuar de manera autónoma para satisfacer más que intereses socialmente compartidos, intereses bien parciales y bien individuales. ¿En Venezuela actualmente se evidencia esto? Sí, se puede observar. ¿Es grave la situación? Bueno, el problema es grave en comparación con qué, ¿okay? Pero podemos ver que en el caso venezolano tenemos no solamente presencia de conflictividad social, hay un incremento de la violencia delincuencial, por ejemplo, con reflejo en sensación de inseguridad. ¿Okay? Creo que hay algunos rasgos que son significativos en este sentido. La llamada viveza criolla, esa viveza que le ha permitido al ciudadano venezolano saltarse un poco las normas, ¿no? Y tratar de llegar primero o de abusar un tanto de las normas establecidas, ¿pudiera incluirse? Cuando nosotros hablamos de normas, no solamente hablamos de la ley, sino los usos y costumbres con los que actuamos en nuestra vida cotidiana. El detalle es que cuando el transgresor es el juego usted busca en el diccionario de venezolanismo qué es la viveza, y la viveza no es solamente el tipo audaz, sino que es el tipo audaz que irrespeta al otro. Entonces, indudablemente eso implica una violación, no solamente, puede no violarse ninguna ley, pero indudablemente es un acto irrespetuoso. Por lo tanto, viola usos y costumbres con el que mantenemos nuestras relaciones sociales más inmediatas. Y eso se ve en cualquier ámbito de la vida. En cualquier ámbito, definitivamente. Héctor, ¿cómo evidencias tú este fenómeno en Venezuela actualmente?
Ok, la situación de la anomia en Venezuela, como bien lo dice Luis, está directamente vinculada no con la ausencia en sí, no con ir contra las normas, sino que hay un debilitamiento de la moralidad común, hay un debilitamiento de aspectos que de alguna manera están reglados en la conducta de los grupos sociales, que obliga a que la gente de alguna manera se desestimule, se desmotive y busque otras opciones o otras alternativas para satisfacer su necesidad, para cubrir una demanda social o algunos elementos. En Venezuela es evidente que toda la situación que se está dando en el país, por un lado, desde el punto de vista de la solidaridad, ¿okay? Del apoyo al otro, por lo menos lo vemos en el caso específico de lo que está pasando con el desabastecimiento, ¿okay? Con el desabastecimiento vemos cómo esta situación anómica ha llevado a que los vínculos o lazos fuertes se potencien, ¿ok? Es decir, la familia llama al otro a ver dónde está el producto, hay una red, hay una suerte de red social, hay una suerte de acción comunicativa que se da y se genera para la satisfacción de una necesidad, ¿ok? Esto entonces, esta situación anómica en muchos casos genera que la solidaridad se fortalezca y que los movimientos sociales, las luchas sociales se potencien para la satisfacción de una necesidad, como bien lo dije. ¿Okay? Pero al mismo tiempo yo he presenciado de pronto un establecimiento comercial como dos personas se pelean por un producto, ¿no? Claro. O sea, esa red se crea en el entorno familiar, pero digámoslo de esa forma, en el entorno social ya hay una disputa, ¿no? A ver quién llega primero para poder llevarse el producto como tal, ¿no? Sí, total. Incluso los estudios de anomia se dan en el halo de la violencia colectiva, en el halo de la lucha del otro, de la lucha entre pares para satisfacer, ¿ok? Pero debemos ver ambas aristas, pues. Debemos ver incluso cómo en un contexto donde hay un plano formal de participación y un conjunto de elementos que se han venido dando para que la gente de alguna manera forme parte de esta gente también está analizando cosas, analizando procesos que anteriormente no lo hacía, pues, y está formando parte activa de esta situación y está incluso siendo capaz de aportar algunas soluciones y de ver de qué manera se resuelve el problema en colectivo. El profesor Héctor tocó un tema que a mí me llamó la atención, desmotivación. ¿Cómo el venezolano, y es una de las cosas que me preocupa, ¿no? Y lo comentaba antes de iniciar el programa, cómo más allá del tema de la escasez, cómo más allá del tema de la inseguridad, hay un problema del deterioro de la sociedad, de la moralidad pública, como lo tocaban ambos, Luis y Héctor, ¿no? De cómo la gente ahora quiere llegar primero y hacer las cosas primero sin ver si de pronto está violando una norma, violando una ley. Yo pienso que la anomia siempre ha existido. En décadas pasadas, o sea, con nuestros padres, qué sé yo, había un mayor control, porque la educación de familia se daba en base a valores, y era más que todo el respeto, la consideración hacia el otro, ¿ok? Pero desde hace unas décadas para acá, esto se ha revertido totalmente, donde ahorita prevalecen más los antivalores que los valores. Que la gente, yo pienso que las personas actualmente ante esta situación que vivimos de crisis social, política, económica inclusive, gravísimo, anda como que luchando por sobrevivir. Esa sobrevivencia es lo que le permite a ellos de alguna manera pasar, eludir, tumbar, arremeter contra el otro, porque de alguna manera quieren sobrevivir. Lógicamente, a muchos, yo considero que como profesora que soy, que veo a los estudiantes, prácticamente tanto estudiantes que tienen sus propias conductas y actitudes y acciones, que yo los agrupo como en cuatro digamos, diferencias. Uno, donde
me es indiferente lo que está pasando aquí en Venezuela, me es indiferente totalmente de la situación, desmotivado totalmente, sencillamente vivir por vivir. Correcto. Como les digo yo a los estudiantes, pasan la vida, pero la vida no pasa por ellos. Sencillamente se van presentando las cosas y voy viviendo y tomando lo que se me va presentando. Hay otro grupo que sencillamente está pasando por todas las normas posibles porque quiere sobrevivir a como dé lugar. Entonces de allí las personas que de la corrupción, ¿verdad? Las personas del contrabando, las personas que se meten a bachaquear, el bachaqueo, qué sé yo, porque de alguna manera necesitan aquello. Hay otros que están muy esperanzados y están motivados por salir adelante porque ellos dicen, sí, esto va a cambiar, en cualquier momento esto cambia, entonces hay que seguir luchando. Y hay otros que los que están realmente preocupados, conscientes de la situación, buscando su libertad, buscando esa sobrevivencia, no, subsistir, vivir, es lo que ellos andan buscando. Y entonces están en esa lucha constante de buscar. Lógicamente hay un grupo que sí, que está... Profesora, tenemos que ir a comerciales, disculpe que la Ok. interrumpe, pero la televisión así No, nos perdona. mata. Vamos a un corte, pero al retorno quería conversar con Héctor Gobea sobre esa posibilidad de que surjan elementos positivos en el marco de la transición y de la transformación que estamos viviendo en Venezuela, que todo no es malo, que por supuesto lo malo prevalece y llama mucho la atención, pero también hay elementos importantes a tomar en cuenta. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en este programa especial sobre un tema bien interesante y que muchos de ustedes desconocían. Yo tengo la plena seguridad de que en la medida que se va desarrollando el programa, ustedes van encontrándole sentido a muchas de sus preocupaciones diarias sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Profesor, antes que la interrumpiera, usted hacía un excelente análisis sobre una división que usted ha ido visualizando en el contacto diario, no solamente con los estudiantes, sino con el resto de las familias, de los amigos, del entorno social. Usted habló de los esperanzados. Hay una mezcla importante, ¿no? Hay muchas personas que han perdido la esperanza en Venezuela y buena parte de los estudiantes que han estado en estos últimos tiempos en la calle protestando obedece a eso, ¿no? Que han perdido la esperanza y un poco sienten que le están robando el futuro en Venezuela. ¿Cómo abordar este tema? ¿Cómo abordar esta división social que pueda estar generándose a niveles preocupantes en Venezuela? La verdad que es bastante difícil abordarlo porque nosotros, por lo menos yo visualizo también la crisis que existe, ¿no? Lógicamente tenemos que ser muy positivos también, no podemos tampoco quitarles esas esperanzas, sino darle ese reforzamiento positivo a estos muchachos y a aquellos que están también como que con las alas caídas, tratar de hacerles ver porque si hay un futuro, que si hay una luz más hacia adelante, que sí podemos salir adelante, pero que todos tenemos que luchar y poner un granito de arena para ello. Y entonces, bueno, muchas cosas hay que remediar y yo pienso que lo fundamental en todo esto es la familia, el apoyo que pueda dar la familia a través de esos valores, a través de esos principios, a través de ese amor, el afecto, que sobre todo esa solidaridad de lo que hablaba ahorita el profesor Gobea, que es muy importante para salir adelante. Usted habló de lucha, esperanza. ¿Se pueden rescatar cosas positivas en marco de esta transición, de esta transformación que vive Venezuela, Héctor? Totalmente. La lucha que ha existido siempre entre modelos, entre paradigmas hegemónicos que se operacionalizan en un contexto definido, en el caso de América Latina, en el caso de Venezuela, ha demostrado, diversos estudios han demostrado, que la lógica del modelo capitalista y del paradigma hegemónico capitalista tiene una orientación solamente orientada hacia la visión economicista, hacia la visión del mercado, hacia la visión, y desestima muchos otros elementos que algunos otros modelos, como el caso del socialismo o el caso de la visión humanista de algunos otros modelos,
orienta la visión hacia la solidaridad, hacia la visión del otro, hacia el protagonismo de algunos actores que habían estado solapados o que no habían sido nunca actores. ¿Okay? Entonces, todos estos elementos, por ende, positivos, el capital social de la gente, la asociatividad, las redes, las normas de reciprocidad, todo un conjunto de elementos psicosocioculturales que anteriormente no se veían, hoy se les da una importancia y una vigencia tanto para las acciones de tipo social y hacia la construcción de ciudadanía, como para la visión desde lo político, pues. Okay, lo político hoy, la política de hoy actual debe considerar esos elementos y debe trabajar con esos para lograr bienestar, lograr calidad de vida, lograr condiciones de vida. Siempre incluso en algunos casos yo pongo de ejemplo el caso de las mesas técnicas de agua porque las vivo de cerca, ¿no? Estoy con ellos allí trabajando y hay un acompañamiento de la empresa hidrológica para que ellos se empoderen como ciudadanos. ¿Okay? Para que ellos se activen, para que haya un saldo organizativo importante allí que es bien significativo para ellos y que va a garantizar, luego de que ellos salgan de su relación directa con su bien público, agua, y con su satisfacción de necesidad, va a ser un elemento importante para todo lo que ha de venir, para su construcción colectiva, pues para su cotidianidad. Héctor, en lo que relaciona a lo que dice, yo observo un fenómeno muy acentuado a partir de la desaparición física del presidente Chávez, que esos procesos de liderazgo colectivo, ese proceso de motivación, sobre todo de los sectores más desposeídos de la sociedad, ha entrado en un proceso, vamos a decirlo, de retroceso, vamos a decirlo con una palabra más asertiva, en un proceso de expectación, pues, producto de que el presidente ejercía un hiperliderazgo importante en la sociedad venezolana, que es una de las cuestiones fundamentales en la creación de certeza. Cuando Luis refería al tema de la pérdida de respeto a las normativas, que más que a la ley es a las normativas socialmente compartidas, se refería a referentes históricos y políticos que la gente podía seguir. Y aunque hay un esfuerzo importante del presidente Maduro por rescatar esos referentes, yo veo que la muerte del presidente Chávez efectivamente generó un estado de anomia o inició un estado de anomia acentuado dentro de la sociedad venezolana. Profesor Alberi, quería hacerle una pregunta al profesor Alberi. Él habló de dos modelos, ¿correcto? Hizo referencia al modelo capitalista y al modelo socialista. En Venezuela, el gobierno, a partir de que el presidente Chávez decide asumir un modelo socialista, el país se dividió. No vamos a hablar si son dos mitades, pero vamos a mencionar dos mitades exactas, pero hay dos mitades. Una que está de acuerdo con el socialismo y la otra que no está de acuerdo. Ahora, ¿cómo congeniar? La pregunta original iba a ser cómo congeniar ambos sectores, pero a partir de la inquietud que usted tiene, cómo hacer congeniar esos sectores con ese vacío de liderazgo que se está viviendo en un sector del país. Yo creo que sí es posible llegar a acciones concertadas que permitan retomar una visión compartida del futuro por parte de los venezolanos. En eso es importante que se amainen o de alguna manera la sociedad sirva de catalizador para disminuir los efectos de los radicalismos. Yo creo que hay un agotamiento del modelo económico que se implementó con el presidente Chávez y que es importante hacer cambios. Es correcto. Los mismos voceros que han participado y que fueron mentores importantes del gobierno del presidente Chávez han hecho denuncias públicas, como es el caso de Giordani y el profesor Héctor Navarro, en los cuales llaman la atención sobre la necesidad de hacer cambios en la sociedad venezolana y la posibilidad de incluir a gruesos sectores, no solo de la población más afectada económicamente, de los sectores más empobrecidos de la sociedad, sino de las clases medias y de los sectores empresariales y de alguna manera aburguesados de la sociedad, que
tienen derecho a participar también en la situación país y en la construcción de un país. ¿Usted cree que hay un agotamiento entonces Hay un agotamiento del modelo económico? del modelo económico en términos de que ha habido una pérdida continuada de la eficiencia en la administración de las políticas públicas. Hay demasiada centralización de las decisiones en el sector económico y un Estado moderno como el venezolano y como todos los estados modernos, es imposible que con un nivel de centralización tan acentuado pueda resolver todos los problemas. Tenemos serias... mira, el siglo XX venezolano, la primera mitad del siglo XX, hasta podríamos decir que hasta la década de los 80, los venezolanos tenían una visión clara de hacia dónde ir. Era la idea de un país moderno, ¿ok? Pero en la medida que se pasa el tiempo y ese intento de construir un país moderno se intenta llevar a cabo, sin embargo comienzan las inconformidades, no logra incorporar a todos. Y es lo que va abriendo paso a un profundo descontento, ¿ok? Y va generando diferencias en torno a la visión de país. El pueblo venezolano no tiene una visión unificada de visión de futuro. Lamentablemente. ¿Okay? Eso genera conflictividad entre diferentes sectores. E indudablemente cada uno de estos sectores tiene fines sociales totalmente diferentes. Y aquí ahora vuelvo al concepto de anomia, porque a eso fue lo que me preguntaste inicialmente. No hay una claridad sobre cuáles son nuestros fines sociales a alcanzar como pueblo, ¿ok? Y tampoco hay claridad de cuáles son los medios para alcanzar esos medios, esos fines, perdón. Por lo tanto, visión, indudablemente en los últimos 15 años se ha intentado llevar adelante un proyecto de país en el cual hay una oferta de inclusión social significativa, pero que no es compartida por otra parte. Eso ha alimentado una situación de conflictividad social en los últimos 15 años que ha tenido picos y ha tenido caídas, ¿ok? Pero también hay y no voy a hablar de aquellos que no comparten el proyecto, que si usted le hace un proyecto de país y usted está acompañando ese proyecto, usted espera resultados. Sí, es correcto. ¿Ok? Resulta que el tiempo está pasando y así como el proyecto de modernización de la década del 60, 70 y 80 generó frustraciones, el problema está en que el tiempo está pasando y también está esperando resultados. Habrá que ver cuáles son las respuestas en el mediano plazo de la población, porque la gente también se agosta. El gran problema del comportamiento anómico es que es una respuesta individualizada. Eso que señalaba la profesora hace rato, es decir, hay el comportamiento anómico es un comportamiento depredador. Y como es depredador, es decir, se aprovecha de oportunidades, no respeta normas. Hablamos ya de un modelo agotado, de un proceso de disconformidad de la sociedad hacia los resultados de ese modelo agotado, porque lamentablemente el modelo se agotó y los resultados no son los satisfactorios para la mayor parte de la población. Al regreso quiero conversar con la profesora Yadira de cómo eso afecta al individuo como tal y cómo se genera esa anomia individual. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos en este programa especial sobre la anomia, un fenómeno que está ocurriendo en Venezuela, que es preocupante y muy difícil de resolver a mediano y a largo plazo. Antes de la pausa le dejaba la inquietud a la profesora. Hemos hablado de muchas cosas interesantes, de la solidaridad, del agotamiento del modelo económico, de la disconformidad de las personas en cuanto a los resultados que ese modelo económico ha debido traerle, ¿no? O sea, hay un proceso de agotamiento tanto en el sector que cree en el modelo socialista como en el sector que de pronto no cree en el modelo socialista. ¿Cómo eso impacta al individuo como tal y en su conducta en el marco de la sociedad? Actualmente yo le digo a mis estudiantes que todos nosotros, personas normales, entre comillas, tenemos ciertos grados de neurosis. Vamos desarrollando neurosis, frustraciones, impotencia, rabia, odio, contenido, y que en algún momento eso puede explotar. Entonces hay que aprender a manejar todas esas situaciones porque la misma crisis, el mismo gobierno, ¿verdad?, nos lleva a esa situación. Entonces personas que a veces nos sentimos tan impotentes ante el día a día de ver que lo que es irregular es normal.
¿ok? Y lo que es normal, entonces es irregular. Vivimos en un mundo bizarro, donde los valores son antivalores y los antivalores son los valores para ciertas personas. Entonces es difícil, pero sin embargo tenemos que tener destrezas o habilidades, desarrollar habilidades para controlar un poco el estrés, controlar todas esas impotencias que sentimos, esas frustraciones, porque sinceramente si no vamos a caer en locura, en neurosis de tal grado que nos vamos a convertir en obsesivos o fóbicos o qué sé yo, a desarrollar cualquier otro tipo de neurosis. Pero sí es conveniente ver cómo nuestros jóvenes actualmente debemos educarlos, de enseñarles de que hay que tener paciencia, hay que saber sobrellevar las situaciones y que tener un poco de creencia en sí mismo, ¿verdad? Levantar esa autoestima para salir adelante y no morir en el intento, diría yo. Bueno, Fuera profesora, pero la situación de neurosis, que en algunos casos puede llegar a convertirse en colectiva, pues, yo pienso que también es un elemento que interactúa, o sea, no es un proceso que genere personas malas o personas buenas, sino que la dinámica social interactúa y los individuos van adecuándose a la búsqueda de la felicidad. Por eso es que el problema de la pérdida de la certeza implica un reacondicionamiento de la psicología del individuo en función de si renuncio a mis metas y objetivos significativos, si me adecuo al sistema, en lo cual podemos encontrar unos individuos que sufren la crisis, pero otros que se aprovechan de ello. Correcto. Y también aquellos que incluso desean estar al margen o simplemente ese proceso de individuación que producen las crisis de generar un sálvese quien pueda. Entonces ahí tenemos un espectro psicológico bastante abigarrado que nos lleva a replantear la educación en valores y a partir de una visión compartida de futuro, porque cuando usted mencionaba que hay un sector que genera antivalores, bueno, precisamente los sectores con menos oportunidades en la sociedad, con menos acceso a los medios para conseguir algunos fines en términos de lo que implicó la sociedad moderna, pues el progreso económico, la acumulación, el bienestar económico, esos grupos están por razones étnicas, sociales, educativas, más inclinados a transgredir las normas compartidas y a crear otras normas, como es el caso del sector guayú, que actualmente se dedica al bachaqueo y que es muy criticado, está entre dos sectores sociales, uno dirigente y una base social que lo critica, pero que no ve que es una forma de vida, una condición de vida generada por su dinámica. Esa búsqueda de la felicidad puede llevar a sectores de la población a violar, a obviar la moral, como lo decíamos en el espacio fuera de cámara, ¿no? En Venezuela, ser moralista es convertirse en un ser extraño, pareciera, ¿no? La búsqueda de la felicidad nos lleva a muchos a romper esa moralidad. Lo que sucede es que, mira, una de las preguntas clásicas de la sociología es cómo podemos vivir juntos. ¿Okay? ¿Cómo podemos funcionar como sociedad? Además, un montón de gente que no nos conocemos. ¿Okay? Ese montón de gente no es homogénea. Tiene intereses diferentes, tiene características particulares. Algunos tienen mayores logros educativos, otros menos logro educativo, hay desigualdad entre ellos. Perfecto. Cada uno de ellos reacciona de una manera diferenciada. Pero la sociedad moderna no puede ponerse a esperar responder a todos ellos. Supone un marco común, más o menos compartido, en el cual todos deben adecuarse. Ahí está la vía lenta. La vía lenta para resolver esto, que es la educación. ¿Okay? La educación se supone que es el mecanismo modernizador por excelencia en el cual a la gente se le enseña cómo debe usted comportarse. Recuerden que tenemos un país de 40 años de deterioro del sistema educativo. ¿Okay? No estoy diciendo 15 años, estoy hablando que de hace 40 años no tenemos ningún... No pegamos bien en términos de proyecto educativo nacional. Y eso tiene que ver también con al servicio de quién está la educación, para qué la educación, para quién se han educa, generado diferentes proyectos y ninguno de los proyectos ha terminado de cuajar en una estructura educativa que transmita valores modernos a la población. Pero además,
Ok, esa es la vía lenta. Pero es que mientras la gente no se porte bien, tiene que haber un Estado de Derecho que haga cumplir la ley. Pero es que hay otra situación. Usted está diciendo que tenemos 40 años y que nunca se desarrolló un proyecto. Y sí es cierto, porque no se desarrolló porque cada 5 años cambiábamos de presidente. Pero resulta que ahora tenemos 15 años y más que suficiente para haber desarrollado un proyecto más o menos. En el caso, Y estamos uno peor. estudia la historia política del siglo XX venezolano. De acuerdo. Y uno tiene, en política educativa, cada nuevo proyecto de educación termina generando una fuerte conflictividad. Es decir, en el año 46... Intereses, por los intereses que En el que año tocan. 46, el modelo educativo que se intenta ejecutar, que lo intenta llevar adelante Acción Democrática en la figura de Luis Beltrán Prieto Figueroa en aquel momento, generó un conflicto con la Iglesia brutal que termina llevando un golpe de Estado 2 años después, entre otras cosas. Pero es que el proyecto educativo a partir del 58 fue la expansión de educación para todos y fue profundamente incluyente, pero no hubo unanimidad en el proyecto del contenido educativo para hacer moderna la sociedad venezolana. Porque recuerda que el paradigma hegemónico habla de cantidad, no de calidad. Disculpe Entonces, que si lo yo amplío el interrumpa. El proyecto espectro, ahorita es de inclusión y es cantidad. Disculpe que los interrumpa, tenemos que ir a hacer una pausa. Quería dejar una pregunta al aire para que me la respondiera el profesor Alberis López. ¿Cómo el Estado puede ser el modelo a seguir para que la gente tenga un patrón de esa búsqueda de la felicidad que se encamine por los senderos de respeto a las normas y a la moralidad? Ya regresamos. Regresamos en este espacio dedicado a la anomia, un tema interesantísimo. Como han podido observar, la discusión ha sido muy rica y estoy casi seguro que le han podido aclarar a ustedes muchas de las dudas que pudieran tener en torno a lo que nos está rodeando como sociedad en Venezuela. Profesor Alberis, hablábamos de la búsqueda de la felicidad. Usted insertó esa frase que me llamó mucho la atención, la búsqueda de la felicidad. Si tenemos que obviar el camino de la moral y del respeto a las normas, pareciera que muchos venezolanos están tomando ese camino. ¿Cómo el Estado? El gobierno, Estado, gobierno, puede ser el modelo a seguir para que la gente recupere ese respeto por las normas y la moralidad. Bueno, en primer lugar debe haber un adesentamiento de los procedimientos y de los mecanismos mediante el cual actúa el Estado. El Estado en Venezuela tiene una responsabilidad muy importante porque es el dueño de la renta, pues. Sería casi imposible imaginar una visión compartida de futuro, una visión y una normativa social, me refiero a normativa social por lo que decía Luis, es decir, el conjunto de normas compartidos colectivamente o los referentes que yo sigo para definir mi proyecto de vida, mi situación en la sociedad y un conjunto de otras cosas. Entonces, sería impensable pensarlo sin la participación del Estado, por la importancia económica y la dimensión que el Estado tiene. Pero para convertirse en referente y modelo, pues deben romperse una serie de elementos de la cultura política que hemos venido arrastrando desde la Cuarta República y que durante estos 15 años ha sido muy difícil lidiar con ellos, como son, por ejemplo, los procesos de corrupción administrativa, el compadrazgo, la cultura corporativa dentro de las instituciones, el clientelismo político, y eso ha sido una de las causas fundamentales del deterioro de la eficiencia en los procedimientos del Estado y, por supuesto, en el deterioro de la imagen del sistema político. Usted tocó el tema de la corrupción. Pareciera que en estos 40 años la corrupción ha sido uno de los problemas comunes que ha tenido y todos los gobiernos que han pasado por este país. La corrupción puede ser un patrón negativo que incida en ese modelaje social, en esa búsqueda de la felicidad por las vías no legales y fuera de las normas. Claro. Por supuesto, la ausencia de referentes éticos en la sociedad venezolana marcan profundamente la posibilidad de ir hacia una visión compartida de país o no. Fundamentalmente por la imagen o la percepción que genera en los individuos el liderazgo
las ejecutorías o los procedimientos que usa ese liderazgo y cómo eso conforma también una visión de sí mismo, una autoestima como ciudadano y por supuesto todo el cúmulo de efectos que eso trae en la degeneración, como lo planteaba la profesora Yadira, de la degeneración de los valores intrínsecos al individuo y que permiten, en todo caso, la superación de una sociedad. Héctor, fuera de cámaras, hace rato tú planteabas algo interesante en torno a los valores que caracterizan al venezolano en cuanto a la corrupción, que no es tampoco un efecto de estos 15 años, sino que vamos a ser sinceros, es un problema de hace 40 años que vivimos en Venezuela. ¿Eso es uno de los valores que lamentablemente caracterizan a la sociedad venezolana? Sí. Estudios han demostrado cómo, pese a que hay un plano formal, como lo dije al principio, y una intencionalidad de un proyecto de país por generar una transformación, una real transformación de Venezuela, en atención al cambio de lógica de funcionamiento del venezolano, eso ha sido bastante cuesta arriba, ¿okay? Debido a que hay una lógica, hay una situación de tipo cultural, psicosociocultural, que está directamente vinculado con valores que de alguna manera han trabado el proceso revolucionario. ¿Okay? Quizás mucho de lo que no se ha conseguido es por esta lógica que viene siendo propia de un modelo que se internalizó, que corre por nuestras venas, como bien lo dicen algunos autores de ciencias sociales. El modelo expresa la cultura de una civilización, el modelo de desarrollo que se asume en un país, que se operativiza en un país, se internaliza en nuestras venas y de generación en generación va pasando. Y lo que un día le dijo el abuelo al papá, póngame donde hay que yo me encargo del resto, se lo dice el papá ahora al hijo y así de generación en generación se va dando, se va internalizando. ¿Cómo ¿no? resolver eso? ¿Por la vía lenta o la vía rápida? No, pero Juanba. mira, no, yo para empezar yo dudaría que eso es un rasgo propio del venezolano. Latinoamericano, ¿Okay? pudiera Yo ser. creo que en términos generales, o sea, independientemente que exista un modelo de país en el cual montado en la solidaridad, existen los individuos y los individuos van a intentar incrementar sus condiciones y sus beneficios. Claro. Ahora, el problema no es que intente incrementar, el problema es que use vías Claro. aceptables socialmente, reconocidas socialmente e incluso legales. El Incluso gran problema tenemos es que las condiciones, en una situación de competencia por recursos escasos, la gente está optando por vías ilegales. Ese es uno de los grandes problemas. Y vías, en algunos casos, que pueden ser muy legales, pero son transgresoras del respeto al otro. Pues. Eso por un lado. Por el otro, tenemos comportamientos que son totalmente individualistas. Y cuando hablo individualista no hablo solamente del individuo, porque además una frase que salió, la familia es un fuerte asidero de la seguridad de los individuos. Pero el venezolano confía en la familia, no confía en la sociedad venezolana. Sí. Entonces, ¿cómo hace usted para encontrar fines socialmente compartidos y medios socialmente compartidos si no confío en la sociedad venezolana? Y es que uno de los grandes, Y yo le agregaría una tercera desconfianza, no confía en el gobierno. No, es que incluso... Pero si no confía en el gobierno, porque además el gobierno, sea quien sea, es confianza social, en el o sea, gobierno, en el otro, o sea, es una confianza desconfianza social. total. Es una confianza social, es una desconfianza social, pero porque hay algunos revertir valores eso? importantes, a ver, desde los estudios de capital social que se han venido dando en Venezuela, hay un alto avance en lo que a redes sociales respecta. Hay un entramado de actores en las comunidades, viendo cómo resuelven sus problemas y lo que dijo ahorita, pues la cuestión de las redes, viendo cómo yo apoyo al otro, cómo le aviso dónde hay la cuestión para que lo ubique. Hay un entramado, hay unas redes sociales en constante ebullición, ¿verdad? Hay unas normas de reciprocidad en el seno de nuestras comunidades que van más allá de la ley. O sea, yo respeto el hecho de que respeto el espacio, respeto mi espacio con el otro, pero en el halo de la confianza, hay fuertes debilidades, o sea, incluso históricas, ¿ok? No confío en el gobierno, no confío en el amigo, no confío en la... Entonces, eso tiene que ver con la anomia. Te lleva a la anomia, al debilitamiento de la moralidad. Héctor, yo comparto contigo el hecho de que hay un renacer de la participación y a partir de todo el esfuerzo que se hizo durante estos
últimos años, especialmente a partir del discurso del presidente Chávez, hubo una reorientación y una inclusión social, sobre todo y simbólica, de aquellos sectores que se sentían excluidos. Pero eso va aparejado con un efecto desmoralizante cuando el modelo es distorsionado por elementos como la corrupción. Por ejemplo, hay un esfuerzo importante en las bases sociales, en las comunas, por la organización social, por la distribución de alimentos, y de pronto esto se ve enrarecido, se ve obstaculizado por las decisiones burocráticas, por el entramado de elementos de corrupción que se mezclan tanto en el gobierno como en la administración del Estado, y que hace peligrar precisamente ese modelo del cual he sido partícipe y del cual comparto plenamente, pero que tiene que marchar hacia una renovación del liderazgo. Precisamente el liderazgo y la ejemplificación que a partir de su ejecutoría derive a la población, es que yo creo que pueden estar las salidas a esta crisis. Yo creo en el Estado de Derecho. Claro. Es decir, indudablemente, independientemente de quién sea el líder, quién esté allí, indudablemente debe imponerse el imperio de la ley. Es decir, y yo en eso quisiera retomar un punto, porque Héctor ha hablado constantemente de la organización social. Oiga, pero no toda organización social es positiva. De acuerdo. Por ejemplo, totalmente de los acuerdo. estudios en Italia, por ejemplo, la mafia es profundamente negativa. Profundamente negativo. Es profundamente Su capital negativo, social y nosotros, negativo. por ejemplo, podemos tomar el caso de, yo no voy a identificarlo con un grupo étnico, pero por ejemplo, cuando la gobernación intentó tomar medidas contra el contrabando de extracción, vienen y le trancan frente a la casa del gobernador, es decir, el que debe ser garante de la ley. Indudablemente, ¿cómo hace usted para imponer el imperio de la ley si no puede ni siquiera evitar que le tomen al frente de la casa? Y tenemos también ejemplos como la gente que está comprando comida, y gente profesional incluso, que compra comida y que mezquinamente la vende a más alto precio y todo. Entonces tenemos también, y hay gente que desde la visión humana, que desde la visión social te llama y te dice, aquí te tengo una bolsita de leche, venla a buscar. Hay muchos elementos que no hemos tomado en cuenta. Por ejemplo, estamos hablando de contrabando de extracción. Pero la persona que vende un cupo, Cadivi, ¿qué está cometiendo? Es una demostración más de la búsqueda de la felicidad violando la moral. Vamos a la pausa, pero al regreso vamos a las consideraciones finales. El profesor habló de la vía rápida y la vía lenta. ¿Cuáles consideran ustedes deben ser las vías para tratar de de encauzar de nuevo esta búsqueda de la felicidad, pero respetando las normas y las leyes en Venezuela? Vamos a una pausa y ya regresamos con las consideraciones finales. Entramos al segmento final de este programa, que ha sido interesantísimo, porque son problemas que nos afectan día a día y que los estamos viviendo, y que de pronto, repito, como decía en la introducción, a veces los vemos y no sabemos a qué obedece lo que estamos observando y lo que nos está afectando en un momento determinado. En esta conversación se ha hablado de muchas cosas importantes. Ahora bien, ¿tiene solución la anomia en Venezuela? Le quiero dejar la participación a cada uno para que, por supuesto, me explique cuál es la vía, la lenta, la rápida o ambas. Profesor Luis González. Decir que no hay solución, entonces vamos a cerrar el negocio y nos vamos Y todos. nos vamos a el último que apague la luz. Indudablemente todos los países han pasado por momentos difíciles y han pasado por situaciones verdaderamente que pareciera el caos inminente, sin embargo, han encontrado formas de salir. Mire, y 15 años, ni siquiera 15 años, 30 años en la historia de un país es un momento, ¿ok? Totalmente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la vía rápida o la vía lenta, indudablemente no es un asunto de escoger entre una y otra. Indudablemente el imperio de la ley tiene que imponerse, pero además de eso, tomar un proyecto educativo que transmita valores es importante. ¿Okay? Pero el Estado no solamente la de asentamiento, sino para que usted pueda esperar que la gente respete las normas, esa gente requiere una estabilidad de vida en su vida cotidiana, de modo que pueda estar seguro que mediante el cumplimiento de la norma, de los usos, las costumbres y la ley, va a obtener bienestar. Usted no le puede pedir a quien no tiene seguridad de resolver sus problemas hoy que espere y que confíe de manera crítica. Héctor. Ok, yo pienso que
La solución está en que el Estado comience a revisarse, como bien lo decía Alberi, y de alguna manera, tanto que hemos avanzado en el plano formal, comience de alguna manera a operativizarse. Pues, ¿okay? Hemos tenido avances, han habido reveses, pero hay una tarea del Estado para seguir contribuyendo a la transformación de la sociedad a través de lo que decía la profesora, lo que dice Luis, el aspecto educativo formativo en valores, a través de la cuestión psicosociocultural, el fortalecimiento de la construcción de la ciudadanía. Son cuestiones, como lo hemos discutido afuera en algunos pasillos, que tienen que ver con lo valorativo, con lo educativo, son procesos de mediano largo alcance, ¿no? Pero mientras que esos procesos de mediano largo alcance se dan, tendríamos que estar también trabajando bajo el imperio de la ley, como dice Luis, y bajo algunos elementos en poner orden, ¿ok? En poner orden en la situación que se está dando de anomia a sabiendas de esto, fortalecer, como bien lo repetí hace un ratico, solidaridad, aspectos que tienen que ver con capital social, con lo intangible, que muchas veces nuestros estados, no lo toman en cuenta, ¿okay? No lo consideran. ¿Okay? Los elementos psicosocioculturales de la conducta de los grupos sociales son los que van de alguna manera, a incidir positivamente en la transformación del país. Profesora Yadira. Esto es difícil. Yo no le veo una solución inmediata. Esto va a tardar unos cuantos años siempre y cuando haya una disposición por parte del gobierno de querer cambiar la cuestión, que no lo veo. Sin embargo, ¿por qué? Porque sencillamente muchos estudiantes o muchos individuos se están yendo del país al no ver soluciones acá inmediatas. Entonces, el profesor Luis decía, ok, hace 40 años nuestra educación venía trayendo problemas, sí es cierto, pero todos nosotros, la mayoría de todos los que estamos acá, fuimos educados, preparados y graduados en democracia, ¿ok? Y tuvimos la oportunidad, que lo tienen ahorita los jóvenes. Entonces, ¿qué le queda a estos jóvenes que se están formando, sino en esa parte de alterar todas estas situaciones y corromperse en ese sentido de buscar el dinero para sobrevivir? Porque estamos sobreviviendo ellos. Nosotros no, ya nosotros estamos estables, pero ellos. Entonces yo pienso que es muy difícil, no imposible, pero para que haya un cambio, tiene que haber voluntad por parte del gobierno, que yo no la veo. Y pasarán unos cuantos añitos, ojalá que esté equivocada y que sea dentro de 3, 4 años. Profesor Alberi. Darwin, yo creo que más que una cuestión de gobierno es una cuestión societal. Yo cuando te decía de un modelo económico, que de pronto es bueno hacer la aclaratoria que no me refiero al modelo socialista, comparto las visiones socialistas desde muy niño y mi militancia en la izquierda es muy conocida. De manera que yo creo en una visión compartida de futuro a partir de un proyecto de inclusión social, de justicia social, y eso creo que solamente se puede lograr con el socialismo. Es bueno especificar eso. El hecho que el modelo económico esté agotado y que haya deficiencias tanto en la dirección como en el liderazgo de los procesos de cambio, no significa que tengamos que votar al niño con tu bañera, pues. Claro. Y es importante que sí haya un redireccionamiento hacia incluir dentro de este modelo formas de organización social y económica importantes. Ahí tenemos, por ejemplo, a China, pues, uno de los principales inversionistas de capital en los Estados Unidos y en todo el mundo, y se maneja en un esquema de justicia social y dentro del marco de una forma de vida que va más allá de elementos procedimentales o de la aplicación de la ley, sino que va hacia la conformación de un individuo o de un ciudadano que asuma la modernidad como su proyecto de vida, que es más allá de tener un carro
o unas tarjetas de crédito o ir todos los fines de semana al cine. Es también reconocer al otro, compartir los proyectos del otro, los sueños del otro, porque en el marco de una sociedad tan diversa y tan compleja como la venezolana, es imposible pensar en un proyecto que siga excluyendo a la mitad de la población. Fíjense, como quiero retornar al comentario inicial. Más allá de la crisis, de las evidencias normales de la crisis, la escasez, la inseguridad, a mí me preocupa el deterioro moral. Y a partir de esta conversación, creo que tengo mucho más claro la situación en la cual se encuentra Venezuela. La búsqueda de la felicidad es importante, pero la vía para conseguir esa felicidad también es importante. Todo lo que hemos hablado, todo esto se puede revertir en la medida que usted entienda que tiene que aportar, que su conducta es importante, que el Estado entienda y el gobierno que tiene que ser el modelo a seguir por el resto de los venezolanos, y para seguir ese modelo a seguir tenemos que acabar con problemas como la corrupción, porque la corrupción se ha convertido lamentablemente en un patrón muy negativo de ese modelaje social. Espero que la conversación de hoy le haya servido para entender mucho de lo que está ocurriendo en Venezuela y usted asuma el rol que le toca asumir para revertir este deterioro moral, social que vive Venezuela y que tanto nos preocupa a muchos venezolanos. Le quiero dar las gracias a nuestros distinguidos invitados que han participado en un extraordinario programa. Creo que ha sido uno de los mejores que hemos hecho porque es un tema que nos toca a todos, que nos toca la fibra y que por supuesto tenemos que trabajar para revertirlo. Muchísimas gracias a usted por su sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad.